Este año se están cumpliendo en el mes de noviembre 100 años del nacimiento de José Saramago, este escritor portugués que recibió además un premio Nobel, que es muy conocido por sus letras no solo portuguesas, sino también por sus traducciones que han llegado a todo el mundo y por su fuerte contacto con América Latina. Y para estar hablando de estas celebraciones, estamos recibiendo a un portugués, a un catedrático de la Universidad de Coimbra, que además es comisario de las celebraciones del centenario de José Saramago y uno de los mayores especialistas de literatura portuguesa. Estamos hablando de Carlos Reis, a quien le damos la bienvenida. Un gusto Buen día, recibirte. ¿cómo se dice acá? Buenos días, ¿es verdad? ¿Cómo se dice buen día en portugués? Buen día, sí. Venís de Buenos Aires y estás en el marco de una larga gira que te va a llevar por varios países de América Latina. Exacto. ¿No? Me imagino que hablar de José Saramago cuando además tuviste, bueno, tenés un libro que retrata varias horas de charla con Saramago. Fuiste una persona que has estado en contacto con él antes de, bueno, en su trayectoria. Pero bueno, acá queremos conocer de Saramago qué lo hace tan especial, ese escritor que me atrevo a decir que no soy experta en literatura, pero sí he leído varios libros de Saramago que me enamoran. Sí. De ese hombre que es un escritor, pero permitime decir que es ante todo un humanista. Sí. Hay un hombre que excede la literatura, sí, ¿no? hay algo muy interesante en Saramago como una, vamos a decir, una contradicción positiva, en el sentido en que personalmente era una persona un poco austera, sobria, discreta, en privado. En público era alguien que tenía un carisma impresionante. Yo lo he visto actuar delante de centenares, miles de personas y la verdad es que se creaba una atmósfera de seducción por ese hombre. Por otra parte, y este es el aspecto que hoy día me parece más interesante en el legado de Saramago, es que es un escritor que fue capaz de anticipar temas, problemas, dilemas que estamos viviendo hoy día. Basta con mencionar el tema de la pandemia. Hace unos años nosotros leíamos Ensayo sobre la ceguera, que es una de las grandes novelas de Saramago, lejos de imaginar que algunos años después viviríamos una situación planetaria donde mucha cosa de la sin razón, de la crisis de la razón de Ensayo sobre la ceguera, estaría evidente como está hoy día. Sí, yo la volví a releer hace poco y dije, esto es como si fuera la COVID. Otro porque aspecto, empieza a contagiarse y la gente no sabe por qué y toda la gente queda ciega y después de repente vuelve. Otro aspecto interesante que él también anticipó, y eso formaba parte de su pensamiento político, hay que decirlo, es la crisis de las democracias representativas hoy día. Y aquí me refiero sobre todo a Europa. Es decir, este ambiente en el cual mucha gente ya contesta, se manifiesta en contra de la democracia, es algo que corresponde a una crisis institucional que Saramago él mismo anticipó. O sea, él imaginaba que algo así iba a pasarse. Y luego eso es lo que hace un escritor no solamente universal, pero es también lo que le da al escritor su capacidad de sobrevivir en el tiempo, muchos años, décadas, siglos a veces, después de su obra, que al final resulta ser universal. A eso sí, llamamos al aspecto universal de la obra de un escritor. Y no sé también qué podés decir, más allá de la manera de escribir de Saramago, que es bien diferente a la que uno puede llegar a ver en otros escritores, y ahora me vas a decir por qué, pero toda o por lo menos la gran mayoría de la obra te dejaba pensando, ¿no? Exactamente. Yo digo que entré por un lado equivocado a Saramago, que con La balsa de piedra, que no la entendí, que la empecé 4 veces hasta que la terminé y la entendí, y después cuando leí, no me gusta leer muchas reseñas antes, y habla de justo además, ¿en qué momento histórico? Porque él no escribía, pueden ser novelas,
Sí. Y pueden leerse por sí, pero él las escribía como político, como comunista que era, como humanista, en un momento especial, y ahí era que el continente, la balsa de piedra era que el continente se separaba, europeo, claro. es decir, España e Mira, Italia se iban por un lado, ¿no? Y yo decía, esa novela tiene mucho que ver con un aspecto importante de la obra de Saramago, que yo creo que es común a todos sus libros, y es, nosotros no leemos Saramago para divertirnos, leemos Saramago porque nos preocupa o nos preocupará algo que está en ese libro. Y en el caso concreto de La balsa de piedra, hay que recordar que ese libro es del año 1986, no más Portugal y España entrar en la Unión Europea, que entonces no se llamaba así, y el libro, que fue incluso en su tiempo un libro bastante criticado en Portugal, y es también uno de los libros de Saramago que 20, 30 años después revelan su actualidad, lo que nos pregunta es ¿para qué integrarnos en esta Europa? Es decir, Europa que para nosotros en Portugal y en España también era algo como un deseo antiguo, la compensación de un aislamiento ahí en Iberia, parecía que nos traía todas las promesas, y sí, traía promesas consigo, pero muchas de ellas no realizadas, y ya en aquel entonces Saramago preguntaba con ese libro, ¿qué estamos haciendo en Europa? ¿Qué problemas nos va a resolver Europa? Y por eso, por una parte, fue un libro criticado, pero por otra parte, hoy se está recuperando, a raíz incluso de un tema que es un tema importante para nosotros, el tema del iberismo, o más bien del transiberismo, porque lo que Saramago finalmente nos dice en ese libro es hay que buscar el sur del Atlántico. Claro, porque se iba como a unir hacia América Latina, ¿no? Donde están los países de habla portuguesa y española, y ese tiene que ser el futuro. Claro, el libro quedaba un poco con un efecto de suspensión, a ver qué pasaría realmente, pero las preguntas están ahí. Y ahora que terminamos, para muchos una semana criolla, pero también Semana Santa, me imagino que se vive de otra manera en Europa. También otro libro que podemos hablar, pensando en que no dejó temas sin abordar, siendo un comunista confeso, como decía, el Evangelio según Jesucristo, que también para mí fue demoledor en ver otra visión, otra mirada de lo que es Jesús, ahí, ¿no? Saramago realmente se atrevió, porque el término es este, se atrevió a enfrentar un tema muy difícil en una sociedad como la portuguesa, donde la religión y los temas de religión todavía son tabúes. Incluso en un país donde yo te puedo decir que mucha gente ya no es, en fin, la gente dice que es católica, pero de eso solo practicante. No practicante, exactamente. Pero hubo realmente indignación en contra de esa manera de decirnos que el Evangelio, Jesucristo, Dios, tendríamos que mirarlos de otra manera. Y en el caso de Jesucristo, mirarlo como un hombre que sufrió, que tuvo sus tentaciones también, y evidentemente eso provocó una polémica impresionante que dura hasta hoy. Sí, que lo hizo mudar, creo que fue, no sé si fue uno de los motivos para mudarse a España. Digamos que fue una coincidencia oportuna, fue una coincidencia oportuna. Él nunca quiso ser entendido como exiliado, porque siempre mantuvo relación con Portugal. No, yo digo autoexiliado porque bueno, fue una decisión también. Sí. ¿Cómo cruza la ética? Digo, estamos hablando de dos temas importantes en solo dos libros, bueno, tres, si hablamos de lo del ensayo sobre la ceguera, pero en todos plantea cosas que son realmente, que hacen a la vida y al ser de las personas, ¿no? Del ser profundo. ¿Qué papel cobra la dimensión ética? Y también la dimensión cultural, porque ahí hay mucho de Portugal, mucho de España, en su obra, ¿no? Claro que sí. Y cada vez más Saramago podemos entenderlo también parcialmente como un escritor de tema y de preocupación ibérica. Pero tú hablabas de ética y bien, ya que a partir sobre todo de los años 90 y sobre todo ya en el siglo XXI, los temas de
las novelas de Saramago son cada vez menos históricos e ideológicos y son cada vez más éticos y humanistas. Y esto Saramago lo mira sobre todo el tema de la ética, pongamos por caso Ensayo sobre la ceguera, La caverna, Ensayo sobre la lucidez. Yo diría que se puede hacer a propósito de todas estas novelas y otras más la siguiente pregunta: ¿quién es el hombre? ¿Cómo el hombre se relaciona con el otro hombre? ¿Quiénes somos nosotros en una relación con el mundo hecho de hombres que a veces parece ser que ignoran esa condición humana, viviendo entonces lo que se llama, y está escrito en textos de Saramago, crisis de la razón, como si la razón ya no existiera y estuviéramos volviendo a un tiempo de violencia del hombre contra el hombre, y esto evidentemente es algo que en las novelas estas de Saramago, sobre todo a partir, como he dicho, de Ensayo sobre la ceguera, les da un tono un poco más, por decirlo así, abstracto. Es decir, son novelas donde a veces tú no sabes qué lugar es ese, qué personas son esas, que incluso a veces no tienen nombre. ¿Quiénes son? Somos nosotros realmente. O sea, nosotros podríamos poner nuestros nombres, y el tema del nombre es un tema fulcral en Saramago. Podríamos poner nuestros nombres en esas novelas. Bien, ya tenemos que, lamentablemente, que ir cerrando. Vamos a decir que hoy a las 7 de la tarde vas a estar en el Centro Cultural de España, hablando justamente de esas charlas que tenías con José Saramago. Además que, como decíamos antes, lo conociste personalmente, pero solo dos preguntas a modo de cierre. ¿Por qué libro tú recomendarías entrarle a Saramago? Y después, brevemente, ¿qué podemos encontrar en cuanto a esa escritura que no sé cómo, digo, tú como especialista podés decir, pero era una escritura que no tiene puntos, podés decir hacia dónde está el fin de esta oración, que parece densa, que es densa? Para un lector, no portugués, yo empezaría por Ensayo sobre la ceguera. Bien. Porque no hace falta conocer la historia de Portugal para entrar en Saramago. Luego recuperaría sus grandes novelas de temática histórica, Memorial del Convento, El año de la muerte de Ricardo Reis, una novela que es poco conocida porque es muy importante desde mi punto de vista, Historia del cerco de Lisboa, y luego, evidentemente, identificarse uno con... No, el Evangelio según Jesucristo es imperdible. También, sí. Identificarse uno con el tema del estilo de Saramago, que es un estilo hecho de frases larguísimas, con una puntuación que es más bien oral que escrita. Eso decía Saramago, para entender esa puntuación hay que leer alto. Y entonces ahí ya entiendes que hay un ritmo de oralidad. Y ya está, y al entrar en este mundo ya todo lo demás te llega sin grande problema, pero siempre bajo la idea de que estás leyendo no para divertirte, sino para enfrentar los problemas de tu tiempo y del tiempo que ha de venir. Siempre te deja algo. Sí. Carlos Reis, muchísimas gracias. La invitación queda hecha para hoy a las 7 de la tarde en el Centro Cultural de España. Imperdible hablar de Saramago y seguir buceando en uno mismo, que es lo que propone también Saramago. Gracias.